Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a los jueves de la biodiversidad. Gracias por asistir a este ciclo de conferencias. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Hugo Mantilla. Hugo es biólogo egresado de la Universidad Nacional. Él terminó su doctorado en las líneas de sistemática y evolución en la en el Tech University de Texas. Hugo ha recibido becas de importantes instituciones como el Museo Americano de Historia Natural, hace parte de distintos comités, actualmente es el presidente de la Sociedad Colombiana de Mastozoología. Ha trabajado principalmente con primates y murciélagos de Colombia. De este trabajo pues hay un número importante de publicaciones. Actualmente el doctor Mantilla es nuestro primer investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Naturales. Aquí está trabajando en coordinación con el Grupo de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre. El día de hoy Hugo nos va a hablar sobre el viaje evolutivo de los murciélagos filostómicos. Entonces les recuerdo que tenemos una presentación y al final al menos un espacio para un par de preguntas. Entonces, Hugo, bienvenido. Muchas gracias. Pues primero que todo, agradecerle al Instituto de Ciencias, al profesor Aguirre, por la invitación a este Jueves de la Diversidad. Para mí es no solamente un gran honor el estar aquí, sino una alegría también enorme, porque la última vez que yo estuve parado en este estrado estaba defendiendo mi tesis de pregrado, ¿no? Entonces, pues yo soy parte de la Universidad Nacional de muchas maneras y realmente la universidad, la educación que yo recibí aquí me ha abierto un sinnúmero de puertas y la posibilidad pues, bellísima de dedicarme a trabajar en lo que me gusta. Y yo creo que es una bendición muy grande para cualquier persona. Y por esto, esta presentación ha sido preparada con muchísimo cariño para todos los estudiantes de la Universidad Nacional, pero también para todas las personas pues, que son amantes de la mastozoología. Esta es una foto de nuestro congreso de mastozoología que tuvo lugar el año pasado en Chocó. Los murciélagos, los mamíferos en general, son uno de los grupos pues, más interesantes por la diversidad y por la cantidad de modelos que ellos encierran. Vamos a hablar de murciélagos en particular. Cada vez que uno habla de murciélagos, pues inmediatamente pues, viene este ámbito, este contexto así un poco oscuro, misterioso, asociado a los murciélagos, y la gente pues la primera referencia que tiene son los vampiros. Y esa mala fama pues está derivada pues, de historias un poco mitológicas. Aquí vemos que el personaje pues, famoso de Drácula, ¿no? Y a pesar de que estos personajes son muy feos, pues toca abonarles que tienen un buen gusto porque siempre pues, están acompañados de mujeres muy guapas. Pero realmente los murciélagos vampiros de este tipo no existen en la naturaleza como nosotros los imaginamos. Tal vez en algunas instancias, pero eso pues ya es otro rollo, ¿no? Pasando a, digamos, caras más agradables, pues aquí tenemos una muestra muy pequeña de lo que es la variabilidad representada en los murciélagos de la familia Philostomida. Todos se caracterizan por esta estructura, una hoja nasal frente de una hoja nasal, ¿no? Ellos usan pues para magnificar la emisión de la ecolocación, pues todos sabemos eso. Una variabilidad increíble. Y lo que es interesante es que este es el grupo, digamos, de mamíferos monofiléticos que tiene la diversidad más alta en términos de estrategias alimenticias, que es bastante significativo. Colombia, aquí, pues un país privilegiado en términos de su diversidad, eso no es un secreto para nosotros, la ubicación sobre la línea del Ecuador, su posición también adyacente al Istmo de Panamá, que como todos ustedes saben, es el epicentro, fue el epicentro del intercambio de fauna entre Norte y Sudamérica, que es considerado el evento más importante de la bibliografía en general de los vertebrados en la región neotropical. Es adyacente pues, a muchos centros de especiación, Centroamérica, el Caribe, la Amazonía, los mismos Andes, que tal vez es la característica, digamos, más preponderante en términos biogeográficos de Colombia, pues divide el país en lo que nosotros conocemos en las regiones naturales.
En la parte occidental tenemos pues, el Pacífico, el Chocó geográfico, el sitio más lluvioso de la Tierra, tenemos el Caribe, la Amazonía, la Orinoquía, y en últimas, en resumen, esto lo que da es un montón de posibilidades para que las especies se acomoden, y pues de ahí pues, es parte de la explicación de la diversidad de los mamíferos en general y de otros grupos, y también de los murciélagos filostómidos. Este es un mapa donde he combinado modelos de distribución para todos los murciélagos filostómidos, y pues vemos que el territorio colombiano es particularmente importante en esta diversidad. Aquí vemos también un efecto, digamos, histórico, porque se cree pues, que los murciélagos filostómidos se desarrollaron en alguna región del escudo guyanés. Entonces vemos que hay una señal histórica en estos modelos de distribución. Colombia es el país que más murciélagos filostómidos tiene en el mundo y supera a países que tienen una extensión más grande, como Brasil, como México, como Perú. Y les llevamos bastante ventaja en ese sentido y aún no le hemos trabajado suficiente a la diversidad, o sea que se espera que este número, de hecho, ya ha aumentado pues, a un par de especies que han sido ya reportadas para Colombia desde este último trabajo. Como les comentaba, la diversidad de estrategias alimenticias de los murciélagos filostómidos no tiene comparación en el mundo de los vertebrados, en una sola familia, en un grupo monofilético. Tenemos desde formas animalívoras, este murciélago que es súper especial, Dracopsilosus, se especializa en el consumo de ranas, tiene unas papilas sensoriales en su mejilla y él vuela, toca las ranas y detecta si estas ranas son venenosas o no, y si no son venenosas se las come, y si son venenosas también se las come, o sea que aquí no hay ningún problema. Tenemos pues el hábito de la sanguivoría o la hematofagia. Entonces, si ustedes piensan en términos evolutivos y si la evolución opera en pasos, digamos, uno a uno, pensemos en la cantidad de adaptaciones que fueron seleccionadas a favor para generar algo como el hábito de la hematofagia. Es bien complicado, no solo morfológicamente y comportamentalmente, sino en términos de la misma fisiología. Es complicado alimentarse solo de sangre. Pero más complicado es que viniendo de un ancestro insectívoro, hayamos podido pasar en este grupo de la insectivoría a la frutivoría. Es bien difícil volverse vegetariano para los carnívoros. Y si no, pues los que son vegetarianos ya habrán sentido todo el rigor de los carnívoros defendiendo su condición, ¿no? Algo que sabemos ahora y que pues, no lo teníamos tan claro en el pasado, y pues este conocimiento viene derivado de los datos moleculares. Este es un árbol construido a partir de 2 marcadores moleculares para toda la familia Filostomide en el laboratorio donde yo estudié. Es que estas estrategias alimenticias tienen una señal filogenética. Podemos rastrear ese origen a partir de estos genes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las formas que son animalívoras. Han aparecido pues, varias veces y siguen recurriendo, y eso pues, explica por qué tal vez en la base de cada uno de estos nodos sigue existiendo ese insectívoro que todos llevamos adentro, porque nosotros también, pues en parte venimos de un linaje que es insectívoro. Este brazo profundo representa al murciélago o a los murciélagos, que son realmente vampiros, que se alimentan de sangre, son tres géneros. Y aquí en la mitad de la filogenia tenemos a los protagonistas de esta tarde, que son los murciélagos nectarívoros, que ustedes, pues ninguno va a negarme que tienen unas adaptaciones extremas. Y esto pues está derivado del tipo tan particular de hábito que tienen estos murciélagos. Ellos dependen de un recurso que es bien dinámico como son las plantas para sobrevivir. Y los murciélagos nectarívoros le han dado paso a la que es la última radiación y la más diversa de los murciélagos filostómidos, que son las formas frugívoras representados por la familia Stenodermatinae. Estos son datos de géneros, o sea que aquí este arbolito, si lo siguiéramos expandiendo en términos de especies, pues veríamos realmente una radiación bastante grande. Como les comentaba yo, lo más significativo de los murciélagos nectarívoros es que se considera que es el paso evolutivo intermedio entre las formas insectívoras, que tenían más o menos esta morfología, y las formas frugívoras, que las tenemos en el final de esta filogenia. Y los murciélagos nectarívoros son maravillosos porque nos permiten ver la evolución en marcha. O sea, muchas de las especies, si las ponemos unas detrás de otras aquí, tienen siguen como ese patrón, podemos rastrearlo y encontramos formas tan extremas como este murciélago que se llama Dura fistulata, que es el mamífero que tiene la lengua más larga en el grupo.
A mí desde chiquito me convencieron que era una vecina que vivía detrás de la casa, pero no, o sea, este murciélago supera a la vecina. Y su lengua es tan larga, pongámoslo en proporciones humanas, es una perspectiva así bien antropocéntrica. Es como si yo desde aquí, desde el centro de este escenario, utilizara mi lengua pues para abrir la puerta. Bueno, ya estarán pensando ustedes en muchas otras aplicaciones, pero estamos en un horario familiar. Vamos a seguir adelante. La nectariología, supremamente importante en el rastreo de lo que es la historia evolutiva de los murciélagos filostómicos. ¿Qué pasa? En un hábito que tiene tantos requerimientos de meter la cabeza entre una flor para alimentarse, pues esperaríamos que hubiera un montón de convergencias en términos de morfología. Y eso está representado en la historia que conocemos nosotros de los murciélagos nectarívoros. De hecho, todavía muchos de nosotros llamamos todo este grupo por la subfamilia donde se creía que estaban contenidas todas estas formas que tuvieran un hocico muy grande, una lengua muy larga, que corresponde pues a este hábito alimenticio. Y esa es la subfamilia Glossophagidae. Entonces yo les voy a pedir un poquito de memoria, que guarden estos nombres en la cabeza para seguir bien la historia. Análisis morfológicos un poco más detallados sugerían antes de que conociéramos estos árboles moleculares que al menos existían dos tipos de formas de nectarívoros, de murciélagos filostómicos nectarívoros. Y ellos estaban contenidos, o se propuso que esta otra morfología estaba contenida en esta subfamilia, que es la subfamilia Loncophilidae, proponiendo un origen parafilético para la nectarivoría. Datos moleculares lo que permitieron ver es este árbol pues, que tenemos aquí. Entonces, oh sorpresa, no solamente teníamos dos radiaciones de murciélagos nectarívoros, sino que teníamos la aparición de una nueva radiación monofilética que se identificó como la tribu Cheronipterini y está representada por estos murciélagos. Tenemos las otras tribus, estas dos, Brachyphyllinae y Phyllonipterinae, son tribus caribeñas, no las vamos a tratar hoy, vamos a hablar solo de las formas continentales. Entonces teníamos a los típicos Glossophagidae, toda esta la subfamilia Glossophagidae, y tenemos la otra subfamilia de Loncophilidae. Interesante, ¿por qué? Porque tenemos tres radiaciones independientes, al parecer, de formas nectarívoras. Y al menos lo que nos dicen los datos moleculares es que esto apareció como estrategia dos veces en la historia de estos murciélagos. Es un origen parafilético de la nectarivoría. Esto es un hallazgo supremamente importante. O sea, dos veces en eventos independientes la nectarivoría apareció dentro de estos murciélagos. Entonces aquí a manera de resumen, un origen parafilético, tres eventos de radiación, tres linajes que son independientes. Esto pues obviamente despierta un montón de preguntas sobre cuál es el origen de estos grupos. Ya lo decía el viejo Darwin, apacible. O sea, miren, el estudio de la distribución es como si fuera un juego de ajedrez donde el tablero es el mundo. Entonces yo lo que los voy a invitar en esta parte de la presentación es a que juguemos el ajedrez. Es un poco de los murciélagos nectarívoros. Esto yo cuando era chiquito todavía no sabía que existían los murciélagos nectarívoros. Entonces, la pregunta ¿es esta partición filogenética o está esta partición filogenética asociada a una partición geográfica? Y ahora pues tenemos nuevas metodologías que nos permiten a nosotros acercarnos de una manera un poco más, con mayor resolución a la solución de estas preguntas. Entonces tenemos los sistemas de información geográfica que nos permiten generar modelos de distribución potencial para estas especies. Y lo que se busca aquí es tratar de identificar cuáles son los patrones biogeográficos relacionados a la expansión de estos murciélagos nectarívoros. Bueno, ya muchos de ustedes habrán trabajado, estamos en la era de los modelos de distribución, o sea, muchos de ustedes, esto no será nuevo, pero la idea es irse a los museos y a la literatura y recopilar pues, datos, puntos de distribución. Es supremamente importante, y esto lo digo para las personas que están interesadas en trabajar con modelación de nicho, es supremamente importante la verificación de las unidades que nosotros estamos metiendo datos. Bueno, porque estos modelos son como unas fábricas de hacer salchichas. Uno mete salchichas por un lado y por el otro lado quién sabe si les hacen salchichas, o sea que eso es bien complicado.
Entonces, en esta tarea ha sido supremamente importante la colección del Instituto de Ciencias Naturales, y ya ustedes van a ver por qué, y la búsqueda en la literatura. Entonces, yo les recomendaría a las personas que están interesadas en esto ser bastante cuidadosos y extensos en esta parte. ¿Qué se hace con estas localidades? Se les asigna pues un marco de referencia cartesiano, en este caso pues una georreferenciación, son coordenadas geográficas, estos se introducen en el sistema de información geográfica y la idea es generar unos polígonos. ¿Cómo generé yo los polígonos en este caso? Basado en ecorregiones, están representadas aquí, y basados en rangos de elevación, derivados de los mismos datos que nos dan los especímenes de museo y de los datos que nos da la literatura. ¿Por qué no escogí yo en este boom, esta playa de modelos mucho más elaborados, Maxent, Garp, Bioclim, Viva, o sea, alguno de estos algoritmos para generar las distribuciones? Pues porque no todas las especies están igualmente representadas y no para todas las especies voy a tener el mismo nivel de resolución ni el mismo nivel de confianza. Entonces, ante la duda, lo que menos ruido introduzca, por lo menos en el sentido metodológico. Aquí, pues de una manera rápida les voy a mostrar cómo está. Las estrellitas representan los datos de distribución, los colores estos, las ecorregiones, son extraídas así mágicamente por este programa y eso nos permite pues generar un polígono que lo convertimos en este tipo de archivos que simplemente pues son archivos que son celditas, así como las celditas que se ven acá, cada una tiene un valor específico, en este caso de existencia. Entonces yo puedo recortar ese polígono raster de acuerdo a datos de altitud, de elevación, de los rangos altitudinales de las especies. Y esto pues nos da a nosotros un poco más de resolución. Estos de aquí de su izquierda son los modelos que son generados por el grupo de especialistas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los cuales no hay que creer que yo soy parte de ese grupo. Entonces, el caso es que sí tenemos una mayor resolución, por lo menos en términos de estos modelos. Y eso se hace, o lo hice, para los diferentes grupos. Entonces, aquí tenemos pues, mapas que representan la ausencia o presencia de estas especies, y la idea es combinarlos, porque estas celdas se pueden sumar unas a otras. O sea, hagamos de cuenta que aquí detrás tuviésemos otro tipo de pantallas, cada una con la representación de la distribución de estas distintas especies, y simplemente pues las sumamos celda a celda. Y eso nos permite pues generar estos modelos de riqueza. ¿Para quiénes? Pues para cada uno de los grupos monofiléticos que tenemos identificados dentro de los murciélagos nectarívoros, que es nuestra pregunta: los Cheroniterinae, los Glossophagiinae y los de la subfamilia Loncophilidae. ¿Qué otra cosa nos permiten hacer estos modelos? Entonces, después de que tenemos los mapas de riqueza, nosotros, como estos datos también están asociados o podemos generar, digamos, mapas que representen variables ambientales donde cada celdita también tiene un valor. Entonces yo puedo correlacionar mi riqueza, el número de especies, con diferentes tipos de variables. En este caso estamos viendo acá el efecto de la precipitación en el Chocó. Entonces vean ustedes, si nosotros nos quejamos de la lluvia aquí en Bogotá, pues el Chocó tiene un problema mucho más serio en ese sentido. Y aquí está pues simplemente pues más representadas las celdas y los datos numéricos que podemos obtener. Los resultados, entonces, ¿dónde hay murciélagos nectarívoros? En general, no discriminados por su familia, o por tribus, por grupos independientes monofiléticos. Pues los murciélagos nectarívoros están concentrados en la parte norte de Sudamérica, particularmente en Colombia. O sea que si nosotros somos privilegiados para estudiar este grupo, este es un grupo importante de la diversidad de nuestro país. Pero nuestra pregunta, ¿qué pasa cuando nosotros discriminamos esa riqueza de acuerdo a diferentes grupos monofiléticos? Entonces aquí vemos la tribu Cheroniterinae está asociada a las partes más altas, los Andes, el escudo guyanés de nuestro país. Es un patrón bien claro, lo vemos aquí. ¿Qué pasa si cambiamos de grupo? Vamos a ver qué pasa con los Glossophagiinae, un patrón completamente distinto. Estos Glossophagiinae están asociados a las zonas más secas del Caribe y en Centroamérica. Patrón completamente, no solamente diferente, sino contrastante en el tipo de condiciones ecológicas que lo han generado. Y bueno, tenemos otro grupo acá, el grupo de los Loncophilidae.
es este patrón. Ni están en las zonas más altas, ni están en las zonas más calientes, pero están en las zonas más húmedas. Y de hecho hemos sugerido que el origen de este grupo de nectarívoros se dio en el Chocó biogeográfico. Aquí es donde más especies tenemos de murciélagos broncofílicos. Es supremamente interesante lo que emerge de estos modelos, que tenemos tres grupos que sabemos que son monofiléticos independientes, los Chelonicterinae asociados a las zonas más altas, y pues de hecho la elevación es la variable que mejor explica la distribución de este grupo. Los Glossophagiinae asociados a las zonas más secas, y la temperatura máxima es la que mejor explica la distribución de este grupo, y los Loncophilinae asociados a las zonas más húmedas, y obviamente pues la precipitación es lo que más explica la distribución de estos organismos. Supremamente interesante. Pero no nos quedemos ahí. ¿Qué nos permiten hacer estos datos moleculares? Como están derivados de marcadores que nosotros asumimos que más o menos varían constantemente. Estocásticamente sería la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Cogemos un pedacito del genoma, ese pedazo del genoma, si lo dejamos ahí suelto en algún sitio, va acumulando mutaciones, pero lo va haciendo de una manera constante, como si yo estuviera caminando. Del tiempo, o sea, me lo voy cronometrando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues empiezo a contar variación y a echar para atrás, a ver dónde es que se nos originaron estos nodos. Y lo que sabemos que es que la nectarívola apareció en algún punto entre 23 y 17 millones de años atrás. ¿Qué nos dice esto? Pues hasta este punto no nos dice mucho, ¿no? Entonces miremos qué pasó 23 a 17 millones de años atrás en la Tierra. Ahí, un bajón increíble en la temperatura. Entonces estos son datos derivados de isótopos de oxígeno. Una caída muy fuerte de la temperatura. Asociada al punto donde creemos se dio el origen de la nectarívola. ¿Qué efecto tiene una disminución en la temperatura sobre los ecosistemas del trópico y en particular del neotrópico? Pues que las plantas sufren mucho, porque si no hay energía que mantenga esas moléculas moviéndose en el ambiente en forma de vapor, pues no hay humedad relativa, y si no hay humedad relativa las plantas atacan. Así de sencillo. Entonces, lo que se cree, o lo que se sabe más bien, es que de sitios que eran bastante húmedos pasamos a tener ambientes arenizados, o sea, las zonas de bosque se sabanizan, algunas zonas de sabana se nos vuelven desiertos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Cuáles son los sobrevivientes, digamos, de este evento de baja en temperatura, en términos de las plantas? Pues algunas plantas que ya vienen preadaptadas a condiciones así como de invierno, como dice Gentry, están dentro de este dominio que se llaman las plantas de origen polar, que vienen de zonas templadas. Y, bien interesante, dos familias de plantas que son endémicas del neotrópico. Son las cactáceas que vimos hace un ratito en la foto, y las bromeliáceas. Es tan interesante esto porque estas dos plantas que son endémicas, con familias del neotrópico, tienen un mecanismo incluso de fotosíntesis que es bien diferente al de las otras plantas. Ustedes recuerden allá su botánica, la fisiología vegetal y todo eso. Materias que perdí aquí en esta universidad. Estarían orgullosísimos mis profesores de verme aquí. Entonces, tienen este mecanismo que es el mecanismo K, el cual hay un ácido que captura el CO2, o sea, y les ayuda a no deshidratarse tan rápido. Entonces, ¿qué vemos? Las plantas de origen alártico, ¿dónde están? En esta porción que nos interesa a nosotros, donde se concentra la riqueza de los murciélagos nectarívoros. Pues estas plantas están asociadas a los ecosistemas de alta montaña. ¿Por qué? Porque las condiciones de alta montaña de alguna manera le hacen mímica a las condiciones de las zonas templadas, menor temperatura, una estacionalidad grande, los tenemos concentrados aquí. ¡Ah, sorpresa! Pues sí, algunas de estas plantas presentan una asociación, o por lo menos son utilizadas por los murciélagos nectarívoros. ¿Qué pasa con las cactáceas? Pues las cactáceas están concentradas sobre las zonas más secas, obviamente,
Pero súper interesante porque es que las cactáceas, el 80% de las especies que conocemos de cactáceas son polinizadas ¿por quiénes? Por murciélagos. Por murciélagos y tienen estas características que identificamos nosotros como síndromes de quiropterofilia. Palabra tan bonita, quiropterofilia. Amor por los murciélagos. Son plantas que no, pues, producen flores que no tienen mucho color. ¿Por qué no tendrán color? Pues porque ellas florecen en la noche, y florecer en la noche es bien complicado. Lo digo por experiencia propia. O sea, florecer en la noche es bien complicado porque no hay polinizadores, no hay muchos polinizadores nocturnos. Las abejas y estos animales tan bonitos, o sea, eso no salen de noche. Entonces, lo que sí tienen estas plantas son unos olores deliciosos, sulfurados, así, terribles, que atraen a los murciélagos. El 80% de las especies de cactáceas son polinizadas por murciélagos. Una de las especies que tiene este síndrome de quiropterofilia. Y en las bromelias, pues realmente las bromelias sí están por todo lado, no podemos identificar un patrón muy claro, ¿no? Entonces ahí realmente no sabemos qué relación puedan tener, aunque hay registros, no muchos, pero hay registros de polinización de murciélagos no cofilinos, de algunas especies dentro de la familia Bromeliaceae, sobre todo en Brasil. No se ha estudiado mucho esto, la verdad se ha dicho. Entonces volvemos, tenemos 3 eventos independientes evolutivos, la tribu Cheronipterinae, la tribu Glossophagiinae y Roncophilidae, cada una con su patrón diferente y contrastante de distribución asociado a condiciones diferentes, y al menos pues para 2 de ellas tenemos una asociación por lo menos sugerida en términos de distribución y comprobada para algunos grupos como las cactáceas de relación con los murciélagos. Esto es supremamente interesante en el sentido de que estas radiaciones, antes de que tuviéramos los datos moleculares e incluso después de que se tuvieron los datos moleculares, no se justificaba mucho, por ejemplo, la aceptación, no se aceptaba el grupo de los Cheronipterinae, los grupos de estos que están adaptados a las zonas altas. Interesante, este evento tan magnífico del surgimiento de la nectarivoría como estrategia dentro de los murciélagos está asociado a cambios climáticos globales, a una dinámica del planeta como tal. Y pues tenemos aquí el efecto de esos cambios sobre la ecología y la distribución de las plantas, y tal vez sea una relación que falta explorarla mucho más, pero es supremamente sugestiva del origen de la nectarivoría asociada al origen del cambio, o sea, estos otros mecanismos. Nosotros hemos llamado a esta relación que hay entre la monofilia de ciertos grupos y su distribución en espacios de la geografía bien particularizados y contrastantes, la teoría del óptimo geográfico. Como les decía yo, supremamente importante para justificar, por ejemplo, la existencia de los cheronipterinos, formas adaptadas a las montañas. Los cheronipterinos son supremamente claves para Colombia. De las 16 especies reportadas de murciélagos cheronipterinos, nosotros tenemos 13 en Colombia. Son animales que son colombianos por definición. Tenemos un montón de géneros, Silonipteris, Cheronipteris, Mussolipteris, Cheroniscus, y tenemos el género Anura. Y como vemos nosotros, Anura representa una radiación independiente dentro de los mismos cheronipterinos. Entonces, esta división nos ha servido para proponer una subtribu. La subtribu Anurina y la subtribu, dos subtribus realmente, o sea, metidas ahí dentro de esta tribu, están los Anurina, representados por el género Anura, y Cheronipterina con todos los otros murciélagos de esta tribu. ¿Qué pasa cuando nosotros analizamos la distribución de estos grupos? Hagamos el mismo ejercicio. Hagamos el mismo ejercicio para los Anurina y los Cheronipterina. Sumemos sus distribuciones a ver qué patrones. Entonces vemos los Anurina representados por el género Anura asociados a las zonas más altas de los Andes y los Cheronipterina distribuidos en las zonas más bajas. Aquí también los vemos en cuándo surgen estos Cheronipterina, y realmente lo que nosotros pensamos ahora es que esa separación que hay entre estos dos grupos estuvo propiciada por el levantamiento poco a poco de los Andes y la colonización
de los anurina de este tipo de ecosistemas, que es supremamente interesante. ¿Qué podemos hacer nosotros con estos modelos también bien interesante? Podemos codificarlos. Y no solamente saber si sumadas hay 3 especies aquí, 3 especies aquí, 3 especies aquí, sino podemos preguntar cuáles 3 hay aquí, cuáles 3 hay aquí, cuáles 3 hay aquí, cuáles 3 hay aquí. O la pregunta obligada, ¿dónde están? ¿Dónde están metidos? Entonces eso lo podemos hacer por una codificación de estos modelos de distribución. Y emergen también patrones supremamente interesantes. Cada uno de estos puntitos representa un arreglo particular de especies de murciélagos nectarívoros de la tribu Cheronipterina. Entonces concentrémonos sobre los que nos competen a nosotros. Entonces aquí vemos que hay los que están en la alta montaña, por ejemplo, los he dividido yo en este, central y oeste, porque realmente los patrones que emergen aquí pues están combinados entre la central, la occidental, o sea, no me permite decir cordillera occidental, cordillera central, pero sí vemos que son arreglos que están discriminados de especie. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sumatoria de las ecologías de estos grupos, lo que estoy recuperando son patrones ecológicos que le permiten a estas especies establecerse en esos sitios específicos. Interesante, porque si estos patrones son contrastantes, tal vez debemos mirar con más detalle la diversidad que está contenida dentro de cada uno de estos grupos, a ver qué pasa. Y en esa manera nosotros hemos podido pues, identificar diversidad que no había sido reconocida. Nuestro animalito que se llama Anura caenae, dedicado al profesor Cadena, lo escribimos en el 2006, el tipo está depositado aquí, en las colecciones del ICN, la teoría les llama la atención. Y lo otro que nos ha permitido, y que son datos que son corroborados de manera molecular, es la diferenciación de grupos que son de difícil discriminación en términos morfológicos, diferencias muy sutiles, como los murciélagos de la familia de la especie Anura equatoris y Anura limnadoris, que tienen, digamos, cada uno está como distribuido en una subunidad geológica de los Andes. Es supremamente interesante porque es que no es solo el levantamiento de los Andes, sino es el levantamiento diferencial de estas unidades que ha tenido un efecto sobre la partición de esta diversidad. Supremamente interesante. Entonces, en general, Anurina y Cheronipterina tienen patrones de distribución que son diferentes, estando metidos dentro de la misma tribu. Probablemente esto ha sido derivado del levantamiento de los Andes. Tenemos especialistas de montaña que están subdivididos en subunidades geológicas de los Andes y esto pues, nos ha permitido una mayor resolución para entender mejor la diversidad dentro de este grupo, sobre todo los que están asociados a las montañas. Y claro, para estas tribus, Anurina y Cheronipterina opera también la teoría del óptimo geográfico. Es interesante porque estos murciélagos de montaña y las especies de montaña tienen especial interés cuando estamos hablando de cambio climático. Entonces, como un corolario así de esta investigación, nos hemos tratado de meter en el sentido de entender qué pasa con estos cambios que aparentemente son drásticos que estamos experimentando ahorita con un grupo que aparentemente es muy sensible en sus distribuciones, tiene una respuesta en términos de distribuciones a los cambios del ambiente. Entonces, la idea es utilizar estos animalitos como modelos. El cambio climático, pues, tiene consecuencias biológicas grandes o chicas sobre las especies, algunas pues, son bastante dramáticas, ¿no? Sobre todo en los mamíferos. Nosotros sabemos que las especies responden, pero no sabemos de qué manera. Una de las cosas que sí podemos predecir es que estos cambios, como ha ocurrido en la historia evolutiva de los mamíferos, en particular, según parece, de los murciélagos filostómidos, tienen cambios en su distribución geográfica en el sentido, digamos, horizontal, pero también una en su distribución vertical. Y de hecho, una de las predicciones del calentamiento global es que las especies van a experimentar una migración de las condiciones bioclimáticas asociadas al gradiente elevacional. En el escenario más optimista, el escenario, esto es clave, en el escenario más optimista,
se cree que esa migración de condiciones ambientales está del orden de los 500 a 700 metros en un periodo de tiempo supremamente corto, 100 años. Y como consecuencia, pues se espera que las especies que habitan estos ecosistemas de alta montaña sean particularmente afectadas. Las especies que habitan los bosques de niebla tropicales. ¿Qué representa esto? Esto representa un terrible problema en términos de la conservación de la diversidad, porque los ecosistemas de alta montaña, sobre todo los que están ubicados en la parte norte de Sudamérica, encierran una altísima diversidad. Este es un mapa de la diversidad de todos los mamíferos del neotrópico. Y vemos pues que hay como una clina así de diversidad concentrada sobre la parte norte y asociada en gran manera a los Andes. Y es fácil de entender por qué. O sea, si nosotros montamos un edificio de 10 pisos, pues ahí se acomoda más gente de diferentes maneras que si tenemos uno de 2 pisos. Es así de sencillo. ¿Qué otro problema tenemos? Pues en general, los ecosistemas de alta montaña tienen la particularidad de que tienen una menor área. Es fácil pues identificarlo porque son como un cono, ¿no? O sea, en términos de área son bastante bien restringidos y están naturalmente aislados. Si aquí hubiera otra montaña, las condiciones que hay aquí pues están aisladas de las que están aquí. Tengo lo triste así. Bueno, el cuento es que están naturalmente aislados y representan pues equilibrios que son supremamente frágiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no podemos parar este proceso. Así nos agarremos todos de las manos ahí y recemos muy fuertemente, pues es bastante difícil, digamos, parar el proceso del calentamiento global como lo entendemos nosotros. Y algo que se me olvidó mencionar es que este trabajo es realizado por mi tutor, el profesor Baker, y una científica de la Universidad de Katherine Hayhoe, que ella es parte del panel de cambio climático, que es la gente que se ganó el premio Nobel, y entiende más o menos. Yo era un escéptico de este cambio climático, tengo que confesarlo, pero pues mirando los datos, creo que sí de alguna manera pues opera y que sí tiene un efecto sobre las distribuciones. Entonces, no podemos pararlo, esa es la realidad. Pero lo que sí podemos es tratar de entenderlo mejor. Y tenemos herramientas que no teníamos antes, eso sí es otra cosa que tenemos, como los sistemas remotos, las imágenes de satélite, los sistemas de información geográfica, los modelamientos de nicho, mejores datos ecológicos a una escala global, y tenemos pues una mayor resolución sobre la diversidad contenida en estos grupos derivada pues, de los análisis moleculares. Entonces la idea es que podríamos generar mejores modelos predictivos de las consecuencias del cambio climático. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta parte? Pues aumentar la resolución filogenética y la resolución geográfica para los murciélagos querolíteros y generar modelos que sean más precisos, modelos no solo de las condiciones actuales, sino modelos predictivos en un escenario de cambio climático. Aprovechando esta característica de que aparentemente este grupo de organismos es sensible a ese tipo de cambios. Bueno, los métodos, nuevamente, nos vamos a los museos y vamos a mirar los especímenes con mucho más cuidado. Una de las características es que nosotros hemos analizado especímenes que son los que están asociados a las descripciones, los sonotipos. Esto es supremamente clave en el sentido de identificar la diversidad. O sea, este trabajo del análisis de la morfología es supremamente importante al momento de hacer este tipo de análisis. Y este era yo, cuando era chiquito, más o menos por la época que les comento cuando estaba aquí. Y esta era la situación de los murciélagos del género Anura en ese tiempo. Aprovecho pues para contarles una anécdota así rápidamente. Hoy día al profesor Cadena me acordé. Pero cuando decidí así, cuando estaba así, era bastante bestia porque en esta salida me fui sin chaqueta. Muy valiente y muy vanidoso, y ya sobreviví. El cuento es que yo le digo al profesor Cadena, yo creo que yo me voy a dedicar estoy convencido de que me voy a dedicar al estudio de los mamíferos y de los murciélagos en particular. Y él me dijo, oiga, muy bueno eso. Yo le digo, pero profesor, ¿usted qué sabe tanto?
recomienden un grupo que sea así, el grupo, para entrar así pisando duro, ¿no? El grupo, ¿no? Y él me mira y me dice, escoja cualquiera. Yo me quedé así como una pieza, me dio hasta como cierta rabia, y le pregunto a este tipo que se supone que lleva toda la vida estudiando esto, que me dé una recomendación, me dice, escoja cualquiera. Y me fui y le comenté a mi papá, le digo, pues papá, hablé con el profesor Cadena, digo que yo me voy a dedicar a esto del estudio de los mamíferos, y el tipo me dice así como si cualquier cosa escoja cualquiera. Mi papá tuvo más inteligente, y me dice, bueno, ¿sabe qué? Tal vez él tiene razón. Escójalo. Y dije, pues madre, voy a escoger. No voy a escoger. Y hace un criterio bien científico, alfabético. Entonces me subí yo a Lura. Hace 20 años no he podido pasar a la B. Bueno, el cuento es que ha sido un viaje bastante interesante porque en este tiempo que venimos estudiando este grupo hemos descubierto muchas cosas de estos organismos. Una de ellas es que están mucho más divididos en términos de su morfología y de cómo está repartida esta diversidad, y la prueba pues son todas estas diferentes hipótesis de historias independientes evolutivas representadas por cada una de estas especies nuevas. Entonces vemos que hay un incremento, más del doble de las especies han sido descritas en un periodo de tiempo relativamente corto, o sea, para no decir que soy tan viejo. Entonces, el cuento es ese. Y lo interesante es que muchas de estas especies estaban metidas dentro de un grupito, digamos que era como la bolsa de basura, y algunas de ellas tienen, digamos, manifestaciones extremas, supremamente extremas en su morfología, como este animalito. No había sido descubierto. No sabíamos nosotros que existía. Entonces, ¿qué hemos podido hacer? Hemos podido incrementar la resolución en el estudio más detallado de estos organismos, y lo otro que es supremamente interesante para este pedazo de la charla, es que hemos podido aumentar la resolución fotográfica. Les voy a mostrar un ejemplo. Este es nuestro carismático lenguilargo, que fue escrito para Ecuador, y esta era la situación que se conocía. Entonces, metidos en las colecciones, hemos podido incluso pues, ver que el bichito realmente está en Colombia, está en diferentes localidades, y eso nos ha permitido entender mucho mejor su distribución. O sea, un animal que tiene estas condiciones tan extremas no sabíamos que existía dentro de nuestra diversidad. Pues aquí está un modelo que pienso yo es un poco más cercano a la realidad de la biología de esta especie. Importante, muchos, digamos, de lo correspondiente a la extensión de distribución de esta especie en el territorio colombiano está derivada del trabajo aquí en la colección. O sea, ahí están los datos. Esto usualmente la gente, es que las extensiones de distribución son como literatura de segunda clase, es supremamente importante por lo cohesiva que es la distribución para tratar de entender la biología de un organismo. Entonces, listo, en este caso vamos a utilizar un modelo de nicho alimentado con esas localidades, en este caso es el algoritmo Maxent, y en combinación con 16 variables ambientales. ¿Qué queremos hacer con esto? No, o sea, este algoritmo se corrió en principio para entender dónde es que están metidos estos murciélagos queroneferinos y entender cuáles son las variables ambientales que realmente están influenciando su distribución. ¿Por qué? Porque una vez identifiquemos estas variables, lo que podemos hacer, y esta gente del panel que son expertos en eso, podemos hacer unas nuevas capas como las que les mostré de diferentes variables ambientales y proyectarlas de acuerdo a lo que sabemos nosotros de que será el cambio en temperatura asociado a la elevación. Podemos proyectar eso utilizando métodos de regresión. De esta manera tener una idea de qué puede ocurrir. Una salvedad antes. Estos murciélaguitos del género Anura, sí, todos están asociados a los ecosistemas de alta montaña, pero las distribuciones de ellos son bien diferentes. Son distribuciones que están, como vimos nosotros, de alguna manera relacionadas con diferentes unidades geológicas, relacionadas con el levantamiento diferencial de los Andes, sobre todo en su parte norte. Entonces este es el mapa de diversidad para los Anura. Vemos, por ejemplo, emergen
patrones supremamente interesantes. Parece que si yo fuera una luna me gustaría estar sobre la cordillera oriental, sobre el flanco oriental de la cordillera oriental. De aquí nosotros podemos extraer, por ejemplo, cuáles son las variables que nos ayudan a explicar la distribución de este grupo. Y en este caso, pues es la temperatura mínima del mes más frío, obviamente la elevación y la precipitación media. Eso nos ha permitido, pues, hacer una predicción para estas variables de acuerdo a mecanismos de regresión en un escenario de cambio climático, teniendo en cuenta estas variaciones. Se cree que va a ser la variación en el escenario más optimista, es un dato aproximado, es de 0.25, como 1 grado de temperatura va a aumentar por cada 100 metros en los próximos 100 años. Así no suena mucho, pero en un segundo vamos a ver cuál es el efecto de eso. Entonces, bien, tenemos. Es supremamente importante algo aquí. O sea, si ustedes ven el modelo de distribución, tiene varios colorcitos, ahorita lo vamos a ver en más detalle. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las condiciones a lo largo del gradiente altitudinal son igualmente buenas para este murciélago. Como es de genio, plantilla, no, pero eso es supremamente interesante porque varía de un grupo a otro. O sea, no solamente el rango mínimo de elevación, sino el rango máximo y la media, que nos representa como el óptimo, donde esta especie realmente se siente cómoda, donde estarían concentradas las variables ambientales, esa franja elevacional, altitudinal, donde están concentradas las variables ambientales que le son favorables a estas especies. Entonces aquí tenemos uno, les presento Anura grismanelli. ¿Por qué? Porque su distribución está como asociada donde se supone que están las condiciones más óptimas, o las condiciones óptimas para el género. O sea, recuerdan ustedes el mapa general de distribución estaba concentrado sobre la parte oriental, la vertiente oriental de la cordillera oriental. Y sí, aquí vemos, entonces les voy a ayudar a caminar en esta gráfica. Esto aquí en amarillo, pues son condiciones menos propicias para esta especie, y los tonos así más encendidos, más cálidos, serían como las zonas realmente óptimas para esta especie. Hacemos nuestra proyección. 1 grado de temperatura por cada 100, ¿cómo afecta esto la precipitación media anual, la temperatura media, bla, a lo largo del gradiente altitudinal? Veamos lo que ocurre. Esta es la distribución que predecimos en un escenario de cambio climático optimista en los próximos 100 años. Que no lo entendió ahí, optimista. Otra vez. Pues no es tan optimista, ¿no? Bastante dramático el cambio que tenemos. Pero como les comentaba, no todos los Anura tienen las mismas distribuciones. Entonces, miremos a alguna otra especie que tenga un patrón de distribución diferente sobre los Andes, como puede ser nuestro Anura fistulata. Démosle palo aquí a Anura fistulata. Las mismas proyecciones, los mismos, digamos, procesos, o la misma tasa de variación de la temperatura bajo el mismo modelo de cambio climático. ¿Qué ocurre? Como sé que no lo ven, donde se supone que estarían en 100 años, si tuviéramos que ir a buscar los vestigios de este lingüina, tendríamos que una reducción en la distribución que todos tenemos que estar de acuerdo que es significativa, la vemos, es ostensible, es evidente. Nuestra distribución. ¿Qué pasa? Yo no espero que lean todos esos numeritos, pero lo que sí les puedo decir es que la pérdida, al menos para estas especies, los próximos 100 años, superará el 65% de la distribución. Y aquí no hay necesidad de tener un doctorado, ni un postdoctorado, ni mucha biología, para entender que ninguna especie es tan resiliente como para soportar una disminución, su distribución del 65%, en un plazo temporal tan corto como 100 años.
Entonces, ¿cuál será la predicción de eso? Bastante oscura, bastante difícil. En otras palabras, se me acabó el trabajo. Pues no estaría igual, no estaría aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? De la diversidad que hemos podido identificar dentro de este grupo, al menos estas especies, diría yo que están en un alto riesgo de extinguirse en un plazo corto, próximos 100 años. No estaré yo aquí para ver ese evento trágico, ahí se lo dejo. ¿Qué pasa? Especies que nosotros identificamos ahora como especies de amplia distribución, que incluso tienen, digamos, una distribución mucho más preponderante en zonas bajas, que esperaríamos que no estén afectadas de una manera tan fuerte. ¿Qué sabemos ahora? No les traje hoy el arbolito, pero ¿qué sabemos nosotros de los datos moleculares? Que por ejemplo esta especie Anura geoffroyi de una distribución amplia está partido en diferentes clados que sugieren historias evolutivas independientes, al menos 1, 2, 3, 4 y 5. Pues tenemos una subespecie que ya hemos caracterizado para Centroamérica, que muy probablemente solo falta, digamos, promulgar la palabra, pero es Anura geoffroyi sulpiga, parece que es una especie independiente. En los Andes tenemos al menos 3 formas de las otras especies que estaban definidas como subespecies, la subespecie Anura geoffroyi peruana, que al menos tiene 2 formas independientes y una de ellas presentes en Perú. Eso es lo que sabemos ahora. Entonces, estos modelos todavía les falta refinarse un poco más. Pero al refinarse, ¿qué encontramos nosotros? Que el panorama es parece que es mucho más cruel de lo que yo les he podido pintar a ustedes hoy. Entonces les voy a pintar el futuro. Aquí estoy San Marcos. Parece que es eso. ¿Qué pasa? Pues, en 100 años perderemos al menos el 80% de la diversidad de este grupo. ¿Te parece? ¿Qué necesitamos hacer? Pues maximizar nuestros esfuerzos para tratar de conocer más de estos animales de alta montaña. Esta es una situación que no creo que sea únicamente referida a este tipo de organismos. Hay gente que trabaja en alta montaña seguramente con otros organismos como aves y reptiles y insectos. Están viviendo la misma situación. ¿Qué pasa? Otra cosa que debemos hacer es informarle a la gente. Miren, aquí está la gente. Claro, no terminamos de describir una nueva especie cuando lo primero que podemos decir de esa especie es que se va a extinguir. Qué gente tan agradable estos biólogos. Toca hacer eso. Pero ¿cuál es el punto? El punto no es romántico. El punto no es de, pues desapareció el Anura fistulata tan bonito que era, tan buenecito, sino que estamos perdiendo oportunidades de conocer. Cada una de estas especies son modelos maravillosos del efecto de la evolución. Y es de lo que voy a intentar convencerlos ahora en esta última parte de la presentación. Cada una de estas formas nos da a nosotros pistas sobre lo que es el proceso evolutivo. Entonces, esta parte final yo les voy a hablar de la evolución de la forma. Es un estudio que hemos realizado sobre un gen de desarrollo que se llama el gen PAX9, tiene un nombre así como PAX9. Lo hemos estudiado para los mamíferos, pero con énfasis en los quirópteros, trabajo por ejemplo, en reptiles, Quisiera mencionarles algo de esto. Yo, en estas publicaciones yo no estoy porque sea un gran feminista. El mensaje aquí es, con el advenimiento de las técnicas genómicas, o sea, cuando realmente podemos estudiar cómo es que opera el genoma, qué es lo que hacen los genes, qué es lo que hacen, no cómo nos dividen la diversidad, qué es lo que hacen. Toda la ciencia de vanguardia, de avanzada, nos está volviendo a las preguntas de la historia natural. Y este es un campo supremamente interesante. Porque ¿qué pasa? Nosotros que tal vez no tenemos la tecnología ni los recursos para generar genomas, sí tenemos las pistas para resolver muchas de estas preguntas. Nosotros conocemos dónde están estos organismos y qué significancia tienen esas variaciones que observamos. Y esto es el mundo que les va a tocar a ustedes. El mundo de volver a las preguntas así de la historia natural.
periodo supremamente hermoso que yo les invitaría, digamos, a la gente que sienta el interés por entrar a las colecciones y trabajar, hacerlo. Ahí están las respuestas, están historias maravillosas. La biología, sí, de los documentales, está ahí, palpable. Yo sí los invitaría. La importancia de la forma. Bueno, la forma nos dice cómo interactúa un individuo con el ambiente, qué come, dónde se mueve, cómo se reproduce, si se reproduce o no. Y tiene otro aspecto importante, y es que históricamente, pues la forma ha sido el criterio que hemos nosotros utilizado para identificar lo que son las historias evolutivas independientes, las especies. Los nombres a los que nos referimos para poder comunicarnos están referidos, están asociados a la forma. Entonces la forma no es un aspecto trivial, y los mamíferos estamos de acuerdo que tienen una variabilidad de forma increíble. Nadie pondría junto una ballena a un ratón. Y tenemos muchos otros casos. A pesar de que, por ejemplo, acá, la forma realmente no nos está diciendo qué come este animal. O sea, con esas muelas yo creo que difícilmente podría este pobre bichito darle mate esa nuez. Pero lo que sí tenemos dentro de la variabilidad de los mamíferos es que hay cierto tipo como de arquetipos morfológicos, grupos que mantienen cierta constancia en su morfología. Aquí todos podemos reconocer que esto es una birra. Despreciable. Algunas. Y aquí miren, los felinos, este grupo sigue despierta emoción. Le decía yo a mis alumnos, miren, identifiquemos la mirada. La mirada del felino, miren la mirada del felino. Aquí así sea un gato de casa. O sea, tiene la mirada de esta felina. ¿Qué me dicen ustedes? La mirada del perro. Esa sí que la pueden reconocer las niñas acá. Ya la mirada del perro. Ahí va, ahí viene. Se acerca. ¿Vienen sus datos? Entonces, juguemos un poquito aquí, para relajarnos, a la taxonomía. Entonces tratemos de ubicar, esto es lo que hace la gente cuando se y este es el problemita que tenemos nosotros, que este es el grupo. Y ustedes dirán, ah, no, dicen allá los sectores populares, se lo inventó, eso no puede ser cierto. No, aquí está. Esto realmente es lo que ocurre en la naturaleza. Esta es la variabilidad que encontramos dentro de un grupo monofilético, el grupo de los murciélagos filostómicos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya vemos que hay una alta diversidad. Es bien interesante porque lo que dice Martín en el 2006 es que la familia Philostomene es la más nueva, realmente dentro de los filóteros, dentro de los murciélagos. Pero no por ser la más nueva, o sea, es la menos diversa. O sea, tenemos que es la más diversa en términos de las 19 familias de murciélagos, es la más diversa en términos de géneros, de especies, y miren toda la variedad de hábitos alimenticios que tiene. Entonces, ¿cómo pudo suceder esto? Bien, lo que pensamos nosotros es que en algún punto, o en varios puntos de la historia evolutiva de los murciélagos filostómidos, ha habido un relajamiento de los mecanismos de control de la forma, una ausencia de selección natural sobre lo que es la mecánica realmente del cráneo. Y ahí juega un papel importantísimo los murciélagos nectarívoros, y ya les voy a contar por qué. Lo que sabemos nosotros es un trabajo clásico de la mastozoología que reúne todas las anomalías en términos de la dentición de los murciélagos de este grupo. Y realmente los murciélagos nectarívoros superan a todos los otros grupos, al menos dentro de la misma familia, en términos de estas anomalías dentales. ¿Por qué? ¿Por qué? No vamos a preguntarle aquí a mi novia, ¿por qué? Porque pues cuando uno se alimenta con un pitillo, ¿para qué le sirven los dientes? O sea, eso es un evento así de selección natural, no opera sobre lo que es la mecánica realmente de los dientes. Entonces están muy bien, obviamente. Los que se lo creen dicen, oiga, este tipo de... No. ¿Qué sabemos nosotros? Entonces, miren, por ejemplo, vamos a desaparecer, es una distracción. Tenemos dentro de los murciélagos nectarívoros la fijación de cierto tipo de mutaciones. Estas mutaciones se llaman agénesis, o sea, es la no formación de dientes.
Y aquí es fácil, digamos, imaginarse cuál es el contexto que está detrás, por ejemplo, de la no formación de incisivos inferiores. Que si tenemos una lengua así de grande como la de mi vecina, pues para sacarla y retraerla, pues es conveniente no tener este tipo de dientes. Pero aún dentro de este grupo tenemos unos que lo tienen, otros que no lo tienen, unos que lo manifiestan, otros que no, en determinado tipo de poblaciones. Estas son pistas supremamente interesantes que tenemos nosotros. ¿Qué ha pasado con el cráneo? Y así empiezan todas las clases de mastozoología. ¿Qué ha pasado con el cráneo? Ha habido una reducción en términos de la complejidad. Y esa complejidad, la gente que trabajamos en esta nueva tendencia de la evolución, desarrollo, pues se llama modularidad. Y se ha interpretado que cierto tipo de modularidad, de meter cosas en paquetes grandes, ayuda a la regulación de cierto tipo de manifestación del desarrollo de las estructuras. Dentro de los modelos más interesantes para estudiar esto de la modularidad está la dentición de los mamíferos. Aquí tenemos, por ejemplo, el contraste entre una forma herbívora y este carnívoro acá. Y la similaridad de este patrón de segmentación que hay en la dentición nos hace pensar que tal vez esté siendo regulado de la misma manera que se regulan en desarrollo otro tipo de sistemas que tenemos en el organismo que son segmentados. Pues este soy yo en la actualidad. Y si ustedes creen que soy bonita, vean cómo uy, la mirada así, la del pelo. Y este era yo todavía más chiquito, miren, bien feo. Entonces aquí lo que tenemos es un embrión en el estado de desarrollo. ¿Y qué pasa? O sea, en este estado de no diferenciación, pues lo que hay es una serie de eventos químicos, proteínas que empiezan a actuar sobre los diferentes tejidos, que en últimas están asociadas a genes que se producen en un sistema así como de reloj que aparecen en determinado momento del desarrollo. Nosotros estamos tras la pista de estos genes, los murciélagos. Gran sorpresa, ¿por qué? Porque es que estos genes que operan sobre la fotografía son un mundo de los que conocemos. Al menos hay 300 genes. Y 300 genes que tienen asociados al menos aproximadamente 100 mecanismos de control, factores de transcripción. Entonces empecemos a hacer así progresiones binomiales sencillas, del 100 a 300. ¿Cómo podemos explicar nosotros qué es lo que está pasando? Pues una cacería bastante complicada. A mí, en este escenario he visto, por ejemplo, la gente de la botánica que estudian así el desarrollo de las partes florales y le pegan perfecto al gen, y yo digo, miércoles, ¿cómo la tienen de suave estos botánicos? Realmente en el caso de nosotros la situación es mucho más compleja. Se llama el homeobox, o sea que está en determinado momento en el ectodermo, en el mesénquima, el ectomesénquima, es donde se desarrollan las partes bucales, el cráneo y los dientes. Y eso pues ocurre de una manera pues secuencial. Diferentes genes que están operando en cascada. Lo que podemos hacer nosotros es tratar de buscar cierto tipo de genes que sean candidatos, que estén operando en cierto tipo de procesos. Y estos genes nos pueden informar en un contexto, digamos, de cómo se han dado estos cambios filogenéticamente cuando los estudiamos en una cobertura filogenética grande, ¿no? Entonces el PAX9, les decía yo, está asociado al desarrollo de la región craneofacial, el desarrollo de la columna y el desarrollo de la lengua, entre otros órganos, ¿no? Y también sabemos que está asociado, esto ha sido estudiado en humanos, al no desarrollo de los dientes. Esto es supremamente interesante porque es que el tipo de herencia que tiene la génesis generada por PAX es típicamente modo autosómico ligado al sexo. Y hasta yo, que soy bastante negado para esto, podría hacer aquí un diagramita de esos de resolviendo cómo puede ser la herencia de este tipo de genes y cómo se da la fijación de estos caracteres. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que mutaciones en el marco amplio de lectura y en el per-binding domain realmente es el sitio donde se fija, digamos, la proteína al ADN.
y algunas otras regiones que están en la cascada de eventos más abajo, no codificantes, incluso algunas de ellas afectan la formación de los dientes. O sea, el PAX9 está asociado a diferentes tipos de procesos, de esta secuencia de procesos están participando siempre y puede determinar el resultado que vemos al final, que ha sido estudiado en poblaciones humanas, es la no formación de estos dientes. ¿Qué pasa? Aquí tenemos, entonces, tenemos, por ejemplo, la hipodontia, que es dientes que son atrofiados. La génesis, la no formación de dientes, han sido ampliamente estudiados por los humanos. Entonces, ¿cómo opera esto? Aquí es una especie de imaginación. Un factor de crecimiento activa el gen PAX9 y pues, se distribuye sobre los nodos que van a dar origen a los dientes de una manera diferencial. Entonces, sabemos nosotros que hay un gen que está asociado a la forma como se producen los dientes de adelante hacia atrás. Y este gen activa otro, PAX1, que por ejemplo está asociado a la formación del canino. Y si nosotros vemos, por ejemplo, este mecanismo así directo, es supremamente común porque casi todos los mamíferos tienen caninos, con ciertas excepciones, pero eso es un elemento dental que siempre está ahí, regulado de una manera bien directa. Esto se complejiza porque, de acuerdo a cómo actúe este PAX9 en combinación con el MSX1 y PAX, se producen los molares. E incluso hay unos genes que se llaman los sin sentido, antisense, que actúan sobre el ARN, transcripción, y determinan si se produce o no se producen los dientes. Entonces, en últimas, es una cadena de eventos compleja, estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo interrumpo la formación del PAX, se me interrumpe todo el proceso y puedo tener, como esto está segmentado, o sea, se me pueden producir ausencias de determinadas piezas dentales. Y aquí, por ejemplo, vemos, esta es la mitad de la mandíbula de un murcielaguito comedor de frutos, este no dermatino, y esta es la mitad de una especie hermana. Incluso nosotros utilizamos como carácter diagnóstico la presencia o ausencia del tercer molar. Eso me dice, pero bueno, ¿usted sí ve el tercer molar? Yo sí lo veo. ¿De verdad? Sí lo veo. Sí, aquí está bien complicado. Entonces, bueno, aquí tenemos, o sea, diferentes tipos de manifestaciones que tenemos. ¿Qué pasa? Las ventajas de trabajar con un grupo con los murciélagos filostómeros. Este es un grupo monofilético muy diverso, con morfologías conservadas dentro de la misma filogenia de la familia y morfologías que son extremas. Lo más importante, que era lo que les mencionaba yo a ustedes ahora, nosotros sabremos de la implicación que tiene esta variación morfológica, o tenemos cierta idea de la implicación que tiene esta variación morfológica. Algunas de estas mutaciones han sido previamente caracterizadas porque tienen implicaciones en la medicina humana. Y esto, digamos, no es lo principal, pero sí es muy importante en términos de financiación. Se invierten millones y millones de dólares en salud dental, no solo aquí en los Estados Unidos, en Europa, sino aquí también. O sea, esto es un aspecto que es de alta importancia a nivel social, entender cómo es que se dan estos procesos. Por ejemplo, la población en Latinoamérica que más sufre de agénesis de no formación de dientes es una población en el sur de Brasil. Y es fácil de entender esto, o sea, unas poblaciones, digamos así, medio endémicas, aisladas, en un mecanismo de transmisión de estos genes tan simple, pues fácilmente pueden llegar a fijar estas características. Y son problemas que tienen incluso una sectorización geográfica. Entonces, el esquema general, esta parte final, ¿qué hicimos en este caso? Entonces, hicimos una filogenia de los diferentes organismos a los que queríamos mirar el PAX9, y esto, pues como les decía al comienzo en el título de la presentación, la cobertura de este trabajo con todos los mamíferos, o por lo menos los grandes grupos de mamíferos disectados. Hicimos una filogenia general, una filogenia del gen, que no tiene un sentido filogenético, porque es que lo más probable es que este gen esté influenciado por selección natural y no nos esté dando una señal filogenética como tal, pero sí nos interesa saber cómo es la evolución del gen, cómo se da la acumulación de estas mutaciones, o estas sustituciones en últimas, la acumulación de estos cambios, estas mutaciones a lo largo de la historia evolutiva dentro de los mamíferos de este gen. Este gen fue reconocido primeramente, está en todos los organismos, se detectó en Drosophila,
y es supremamente conservado, no tiene muchos cambios. O sea, porque es un gen que es fundamental. Si este gen tiene cambios, ¿qué pasa con el cambio en la vida? O sea, el cambio es complicado. El cambio usualmente es penalizado por la selección natural. Entonces, estos genes que tienen, digamos, funciones tan fundamentales, formar la columna, formar los dientes, formar esto, usualmente no tienen muchos cambios. Esos cambios son penalizados por la selección natural. Y la idea es identificar cierto tipo de sitios regulatorios, ya sea en el marco amplio de lectura o en las regiones que no se transcriben, no se traducen. Todos sabemos ahorita en nuestro caso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos un árbol que está derivado de muchos otros árboles, que analizamos las relaciones de los organismos que se utilizaron, que después les muestro cuáles son, con la finalidad de establecer cuál es la posición relativa de estos grupos, unos con respecto a otros. O sea, no es en un sentido así muy filogénico, sino más bien para tener una idea de dónde se están dando en la filogenia de los mamíferos, dónde se están dando las acumulaciones de mutaciones para este gen. Entonces, ¿qué tenemos? La cobertura. Tenemos de los filostómidos, tenemos un montón de especies, 2 especies de filostómidos, un vespertilión y un dinopteride, primates, mamíferos, en general. O sea, estos son filogenias que nosotros utilizamos para hacer nuestra reconstrucción. Bueno, aquí están. O sea, 2 especies de filostómidos, 13 vespertiliones, un minióptero, 2 teropódidos. Después les muestro cuáles son. Son estos 2 teropódidos que nosotros usamos. Los teropódidos son una familia teropódide del viejo mundo, de los mega murciélagos, los zorros voladores. Pero la particularidad que tienen estos 2 que nosotros utilizamos es que son murciélagos que desarrollaron también nectarivoría. Y como sabemos nosotros, la nectarivoría pues implica ciertas modificaciones extremas en la morfología. Nosotros queríamos saber qué pasaba con estos genes o con este gen en ese tipo de murciélagos. Bien, aquí era lo que les decía. ¿Cuál es la estructura general de un gen? Tiene un exón, una parte que codifica, ¿sí? Es el marco amplio de lectura. Y tenemos una parte que no es codificante, que no traduce. Pero ¿cuál es la importancia de esta parte que no traduce? Usualmente los mecanismos de regulación de los genes están contenidos en estas regiones no codificantes. Es súper clave. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros es identificar motivos, o sea, secuencias que sean repetidas a lo largo de los genomas que analizamos, que pueden tener cierta función regulatoria. A esto se le dice islas. Hay islas como de secuencias constantes. Tratando de buscar esas islas que tienen ciertas secuencias constantes. Y la idea es identificar si esas mutaciones son acumuladas al azar, que es lo que significaría es que no hay selección natural frente a este gen, o si están realmente la probabilidad de encontrar sobre un segmento de este gen acumulación de mutaciones realmente es un hecho que está de alguna manera direccionado, en últimas regulado por selección natural. Entonces, bueno, buscamos las regiones, las zonas que no se trasladan. Aquí vamos a ver islas conservadas, lo que les contaba ahorita. Utilizamos todas las especies de murciélagos que tenemos, más Homo sapiens, más canis familiares y los músculos. Y también, pues lo que les comentaba ahorita, en estas regiones que no se traducen, o sea, usualmente es donde nosotros encontramos los mecanismos de regulación. Entonces, pues estamos tratando de encontrar mecanismos que fueran post-transcripcionales también asociados a esta regulación. Esas secuencias tienen una identidad, tienen una característica, han sido caracterizadas en otros grupos. Entonces, lo que nosotros tenemos son 46 motivos que ya han sido previamente descritos, que simplemente los escaneamos sobre las secuencias que nosotros generamos de este gen, a ver si las encontramos en estos nuevos grupos, porque es que uno de los problemas que tenemos en el estudio de estos genes es que sí están bien documentados para humanos, para ratón, para rata, para los modelos biológicos que se utilizan en medicina, pero no para las especies naturales, donde tenemos pues historias que pueden llegar a ser bien divergentes. Entonces, ¿qué aprendimos? Pues aprendimos que sabemos muy poco.
bastante desalentador. O sea, es bien complejo esto. Entonces, ¿qué sabemos en términos de mutaciones? Que de un total de 87 sustituciones fueron inferidas para 38 sitios. ¿Qué quiere decir esto con respecto a lo que nosotros conocemos de PACS para otros grupos de organismos en los que se ha estudiado? Los mamíferos tienen una tasa de sustitución alta. Y nosotros tenemos que recordar aquí que mutación no necesariamente significa un cambio en la funcionalidad del gen. Porque ¿qué ocurre con el código genético? Que es redundante, aberrado. ¿Sí? O sea que una tripleta de base puede codificar para un aminoácido, pero otros también, la sustitución de una base puede representar el mismo aminoácido y no el cambio. Ese tipo de cambios son los más comunes que se encuentran aquí, y por eso este gen es conservado. O sea, a pesar de que hay cambios, permite cambios solo sobre esos factores, o han sido seleccionados solo esos que no alteran su función. Pero lo que es interesante es que nosotros encontramos que en los exones 2, 3 y 4, este es un gen que tiene varias partes que se expresan, encontramos que hay mutaciones que no son sinónimas, o sea que sí representan cambios en la estructura de la proteína del gen PAX. Esto es supremamente significativo, y a pesar de que no son muy altos, digamos, la frecuencia en que esto ocurre no es muy alto, sí es interesante dónde están concentrados estos cambios que tienen un efecto sobre la estructura de la proteína del gen PAX. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una congruencia. O sea, primero se rechazó la neutralidad. Lo que encontramos es que las mutaciones sí están acumuladas sobre ciertos sectores que son permisivos, lo que les contaba ahorita. Entre la filogenia que construimos para los organismos y la evolución del gen, sí hubo una congruencia. Aquí les voy a mostrar. Estos son, por ejemplo, los murciélagos nectarívoros, acá simplemente el mismo árbol construido con soporte. Y aquí vemos cómo, es bien interesante, más o menos tenemos el mismo patrón. Aquí tenemos los primates y aquí tenemos los murciélagos vespertiliones. Entonces, a pesar de que el patrón más o menos estadísticamente se mantiene, sí vemos que los murciélagos filostómicos están haciendo cierto tipo de cosas distintas con este. Esto es supremamente significativo. Esa morfología que estamos viendo sí está asociada al efecto de este gen de alguna manera. No sabemos exactamente cómo, no entendemos bien el mecanismo como tal en toda su dinámica, pero sí sabemos que está asociado. ¿Qué pasa cuando estudiamos el marco amplio de lectura? Vemos que hay una convergencia nucleotídica, ¿sí? Para los mamíferos en general, pero para los murciélagos en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de cambios que ocurren dentro de los murciélagos operan como sobre la misma parte del gen. O sea, si hay una manera, digamos, en la cual este gen se está regulando para los diferentes grupos, que es un hallazgo también supremamente interesante. Y lo más significativo de esta investigación es que hubo convergencia de aminoácidos en las especies de nectarívoros. O sea, hay un mecanismo que está explicando la morfología de los murciélagos con respecto a este gen. Lo vamos a ver aquí en un segundo. Entonces vemos, ¿qué hicimos nosotros? Comparar en general los cambios que encontramos en términos del gen para los grandes grupos. Aquí tenemos el grupo de sistemática de mamíferos, Laura Cieteria. Aquí tenemos pues Euarchontoglires y tenemos los Afroteria. Entonces acá donde están los murciélagos, miren la divergencia tan alta que hay en términos de la combinación de mutaciones dentro del gen. Los murciélagos se destacan por el tipo de variabilidad que incluye en este y este. ¿Y qué tenemos? Convergencia en nectarívoros, y les voy a presentar a las formas nectarívoras del viejo mundo. Tenemos macroglossos y onípteros. Estos en combinación de glosófaga comparten este cambio. Alanina en el 236 y esta alanina por una serina en la posición 230 en lugar de esto. O sea, hay algo que está al menos indicándonos que la variación en la proteína de este gen, que es un gen fundamental, de alguna forma está actuando más o menos de la misma manera para estas formas nectarívoras. Y otra convergencia supremamente interesante, Musonipteris, que es este largototem, con Locofila, que está aquí, que yo les presentaba, comparten este cambio no sinónimo de glutamina por azúcar.
Y estos, lo que debemos recordar en este instante, si nosotros recordamos al comienzo de la charla, son el producto de radiaciones evolutivas como parafilia. Esto es supremamente significativo. Usted dirá, no, es una base que se cambia. Una base que se cambia, cambia la estructura de un gen, de una proteína. Y la manera como actúa. Hay un gen que es fundamental, que está actuando sobre todas las manifestaciones de la morfología. La columna, la lengua, los dientes. Estamos viendo ese efecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos perdiendo cuando se nos desaparece una especie? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Una cantidad infinita de información. No es lo mismo hacer estos análisis con 3 especies que hacerlas con todo, como quisiéramos, con toda la gama de variabilidad que tenemos en la naturaleza. Estamos perdiendo historias maravillosas, interesantísimas, de cómo opera este cuento de la evolución. Interesante, ya finalmente. En las regiones que no se trasladan, que esto ocurre dentro de las regiones que son codificantes, las regiones que no se traducen de este gen, encontramos unos motivos que se asocian a algo que ha sido descrito que se llama los Musashi Binding Elements, MBE. Ellos actúan a nivel post-transcripcional y fueron descritos en Drosophila también. Y lo interesante de esto es que están considerados dentro de los 100 genes más altamente expresados en el desarrollo de los ratones, de los molares en los ratones. ¿Qué pasa con estos motivos que están en la región que no se traduce? Que son supremamente conservados en los Vespertilionidos, los comparamos porque los Vespertilionidos, para los que trabajan en murciélagos, todos son igualitos. Aquí tenemos un especialista en miotis. Bien difícil diferenciar una especie de miotis de la otra. No es lo mismo que en los filostómidos. Y tenemos que son muy variables en los filostómidos. Entonces, no solamente el gen como tal y su mutación, sino los mecanismos de regulación, también hay una indicación derivada de este trabajo que nos está diciendo que algo particular está ocurriendo con estos murciélagos mecanismos. Y aquí lo vemos. Este es el conteo de elementos que se llama Musashi, estos elementos de unión. Entonces aquí vemos cuáles se destacan. Sorpresa, se destacan los néctarívoros, Anura, Mosonícteres, los ófagas, los filas, y también ¿quiénes se destacan? Se destacan el Macroglossum, o sea, las otras formas que son nectarívoras. Esto no es creado, esto es un patrón que en vez de analizar este tipo de cosas. Sí, se sospecha, ¿no? Lo sospeché desde el principio, decía Chapulín Colorado. Pues aquí también. Pero es supremamente interesante ver cómo está operando al nivel que podemos llegar nosotros de resolución de cómo está operando la evolución y la selección natural. ¿Qué pasa? Estos cambios, estos elementos del Musashi pueden estar ubicados en diferentes lugares, pero la selección los ha puesto o los selecciona en determinada manera, perdón la redundancia, si ellos están asociados a ciertos elementos que son regulatorios, que son estas son las conservadas. Ellos pueden estar activándose, sirviendo como switches de estas regiones conservadas, que son motivos que nosotros sabemos que tienen sí un efecto comprobado en material, digamos, en bioensayos, digamos, en ratones, en estas regiones conservadas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 8 especies de filostómidos que tienen asociados estos elementos de Musashi a regiones conservadas. Aquí les voy a mostrar dónde están. Pues si este es el gen codificante, aquí en algún lado hay común, está el elemento regulatorio que puede activarse o no, pero que se activa de acuerdo a este mecanismo post-transcripcional que son los elementos de Musashi. Y esta es la primera vez que se comprueba, digamos, el efecto de los regulatorios o de activación de genes de estos elementos de Musashi en especies en vía silvestre. Es bien significativo. Entonces yo así quiero terminar. Los agradecimientos a Montón. Obviamente este trabajo no lo hubiera podido hacer yo solo. Contado con, pues he aprendido mucho, que es lo más gratificante de todo esto. Grandes amigos permitido esta investigación. Les agradezco a todos ustedes
por haber asistido y aguantarse esa charla así densa, pesada, larguísima. Quiero agradecerle a varias personas, pues a la universidad, a los que estén interesados en conocer más sobre los de murciélagos. Está esta publicacióncita que muestra las especies de los murciélagos. Yo quiero agradecerle a la sociedad, al grupo de mastozoología de la Universidad Nacional, las personas que estén interesadas en conocer más de los mamíferos. Son muy bienvenidos. Aquí tenemos pues a varios representantes. Gente que quiera, digamos, conocer un poco más de los murciélagos. Hemos creado este grupo, esta red social en Facebook, donde pueden ustedes entrar desde el grupo y consultar. Es bastante activo, tiene un montón de gente asociada. Y quiero agradecerle especialmente al grupo de conservación y manejo de fauna silvestre, a mi tocayo, compañero de Utopías, el profesor Hugo López, que ha sido pues el artífice para que yo esté aquí en la universidad. Estoy muy contento por eso. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Muchas gracias, Hugo. Seguramente con toda esta información surgen muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo les voy a dar paso a una pregunta. Luego, si tienen más dudas, por favor, les suplico contacten a Hugo después de la charla. ¿Okay? ¿Alguien tiene preguntas? Hugo, rápido, felicitaciones, está muy chévere el trabajo. Lo que pasa es que yo veía la comparación entre tu primer trabajo en el cual basan o ven unas riquezas por determinados sectores, murciélagos que comen néctar y su asociación con tequilogenia, ¿sí? Entonces, estas riquezas son por el conocimiento de las especies, del número de especies que hay por cada uno de los sectores, ¿sí? Entonces, en el segundo trabajo, tú nos muestras que los murciélagos Anura, que tienen un panorama caótico en 100 años, entonces pasaron de 4 especies a 10 especies en menos de 4 años que tú los has estudiado, ¿sí? Y dices que pueden haber 4 especies más hacia el oriente de los Andes, donde pues van a cambiar esas cifras con las cuales, sí, en las cuales se hizo el primer modelo, el modelo del primer trabajo, pues va a variar cuando vayan a variar esos valores de riqueza. Entonces no puede estar sesgado esos tipos de trabajos con el conocimiento taxonómico de cada uno de los grupos. Entonces Anura está estudiado, Rancopila está estudiado, pero el resto de los grupos nadie los ha revisado. Obviamente. Pero lo que sí sabemos es que, a ver, por decirte algo, si la riqueza está concentrada, por decirte algo de los glosofaginos, que tal vez es la pregunta de los glosofaginos, ¿sí? El glosófaga en particular. Si tú tienes que el patrón de riqueza global, donde metiste en un solo grupo, digamos, varias especies que no las conocemos, son críticas hasta el momento, están metidos dentro de glosófaga, por ejemplo, soricina, y resulta que el glosófaga soricina está concentrado sobre, por decirte algo, Suramérica, ¿sí? Es difícil que un patrón más fraccionado te vaya a romper, digamos, el patrón global de que esté regionalmente localizado sobre Sudamérica, no te va a aparecer glosófaga en otro lugar. Entonces, pero sí, obviamente tienes toda la razón en el sentido de identificar como un problema el hecho de la falta de resolución, porque si corremos un modelo con 4 especies, pues tal vez ni siquiera encontramos un patrón. ¿Sí? Los patrones emergen cuando tú puedes diferenciar la diversidad y ver unas sobre la otra. Entonces, la respuesta es sí, y la predicción tal vez sea que no cambie, o sea, que para este tipo de grupos, digamos que con lo que conocemos, tal vez no cambie tanto. Yo, por ejemplo, conozco la historia no publicada de los glosófagos, y sé dónde pueden estar, y lo que te podría responder desde esa perspectiva es que el patrón de los glosófagos los ubica mucho más hacia Centroamérica que hacia Sudamérica, hay una mayor diversidad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el cambio de la señal sería de pronto más geográfica que lo que está... Se acentuaría mucho más, o sea, ratificaría la divergencia que hay geográfica. Y esto es supremamente interesante porque, sobre todo la gente que trabaja con aves, que ha aportado tanto al estudio, al entendimiento de la nectarivolía, o sea, sabemos que hay un desplazamiento de nicho. Pero ¿cuál es el límite del desplazamiento de nicho? Estos animales se están desplazando geográficamente también. O sea, grupos se están empujando a otros grupos fuera del óptimo, de lo que representa su hábito alimenticio. Dicen, no, este tipo de plantas me las colonizo yo, y si hubo una mutación que se fijó que le favorece hacer uso de ese recurso particular,
cualquier otra especie que trate de competir va a ser geográficamente y borrada en el tiempo, al punto que tiene que desplazarse a la periferia, digamos, de esa distribución y tal vez forzada a utilizar otros recursos y en determinado momento, pues, si la selección natural los favorece en determinada cosa, pues a establecerse en esas áreas. Entonces, lo interesante de esto es la escala del desplazamiento de niños, que esto tampoco ha sido pues trabajado para muchos grupos. Todo esto para nosotros es una gran sorpresa, novedoso. Nosotros teníamos un poco la idea así que tú planteabas, o sea, estos están por todos lados y en todos lados me encuentro glosófagos y en todos lados me encuentro alimentos, con algunos grupos con un poco más definidos, pero no se pensaba que existiera esa partición tan importante en una escala tan grande. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Aplauda, aplauda.